Dios les bendiga en esta hora a todos ustedes. Hoy quiero hablar del tema de la santificación. Ya en otras ocasiones pues he hablado algo de esto. Y hoy quiero volver a retomar este tema tan importante hoy en nuestros días. El Señor nuestro Dios hizo al hombre perfecto, lo puso en el Edén, tenía un alma perfecta, un cuerpo perfecto, su espíritu perfecto, vivían en compañerismo con Dios, en armonía con toda la creación. Se puede decir que el hombre era feliz, no conocía la maldad, conocía el pecado, y el Señor, como todos sabemos, les dijo que de todos los árboles podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran, ciertamente iban a morir. Y eso fue lo que hicieron. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y murieron espiritualmente. Su alma que era perfecta, murió. Su espíritu, su alma perfecta, cuando pecaron, se escondieron de Dios. Adán se escondió, tuvo vergüenza, tuvo culpa, ahí su alma se enfermó. Y perdió el compañerismo con Dios, su relación, la comunión que tenían con Él, todo eso se perdió. Años después murieron físicamente, su cuerpo se fue deteriorando, cosa que no iba a pasar. Si no hubiesen desobedecido, pues estarían hoy con vida ellos. Y nadie hubiese muerto. Entonces el Señor, en una actitud de misericordia, pues los sacó del Edén. Fue una actitud de misericordia, porque si comen del árbol de la ciencia, si comen del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre, pero en pecado, porque ya habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces fue un acto de misericordia para el Señor poderlos rescatar. Alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios no le da otra oportunidad? ¿Por qué lo sacó del Edén? Pues por la razón que yo les acabo de decir, los tuvo que sacar. No hubiera habido ninguna posibilidad de que fuesen salvados, estarían condenados por toda la eternidad. Así que fue un acto de amor de parte del Señor, y vemos que el Señor le dio una promesa a Eva, que de su descendencia iba a nacer ahí un descendiente que iba a aplastar la cabeza a la serpiente, esto es a Satanás. Y ahora que el hombre pues está muerto, a partir de ahí el hombre murió espiritualmente, y a través del Señor Jesucristo es como podemos obtener nuevamente esa comunión con el Señor. Vamos a leer un pasaje en 1 de Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta ahí, hasta el 24. Aquí vemos que hay una exhortación. Dice primeramente, le dice, absteneos de toda especie de mal. Ahí en el versículo 22. El mal se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras se manifiesta el mal. Aún en las cosas buenas que uno puede hacer, ahí se puede manifestar el mal. Porque a lo mejor lo hago por egoísmo, a lo mejor lo hago por vanagloria, o lo hago pues murmurando, en fin. Entonces el mal está tan extenso, puesto que somos una raza caída, y ahí se nos dice, absténganse de toda especie de mal. Pero gracias a Dios que existe el versículo 23,
Porque si el versículo 23 no existiese, entonces, ¿quién podrá lograr eso? ¿Quién podrá abstenerse verdaderamente de toda especie de mal? Nadie. Pero dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí está la intervención de Dios. El Señor nos dice, absténganse de toda especie de mal, pero por mi espíritu yo voy a intervenir, por mi espíritu yo voy a ayudarles a que logren ese objetivo. Es decir, está la compañía del Señor. Ahí está el Señor ayudando al hombre, porque esto es demasiado alto. ¿Quién puede lograr el versículo 22 en forma independiente, así de Dios? Nadie lo podemos lograr, es imposible. Pero tenemos la bendición del versículo 23, que el Dios de paz os santifique. Dice Romanos 8:13. Bueno, voy a leer primero un versículo anterior, hablando del versículo 22 de absteneros de toda especie de mal. Dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí está la parte que nos corresponde. Dice, reprendiendo las obras de las tinieblas. Dice, no ser partícipes. Y ahora sí, el versículo donde Dios interviene, donde Dios nos acompaña para poder vencer las obras de las tinieblas o el mal que está muy extendido. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice aquí, si por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el Señor nos santifica. Démosle el control al Espíritu Santo para que nos controle y se lleve a cabo esto de la santificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hay tres etapas de la santificación, que siempre se las digo. Cuando hablo de santificación, siempre digo las 3 etapas. Y hoy será una vez más. Se le llama la santificación de posición. Esa se lleva a cabo cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el Evangelio. Ahí se lleva a cabo esa santificación. Y acuérdense que la santificación es apartados para un servicio a Dios. Dios nos aparta. Dice en Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces ahí cambiamos, que se llama santificación de posición o santificación inicial, como quieran llamarle. Nos convertimos a Dios, nos arrepentimos, creemos en Él y en ese momento el Señor nos santifica y se le llama la santificación de posición o santificación inicial. Y luego sigue la progresiva. La progresiva es la que se lleva a cabo día a día, hasta el último segundo de nuestra vida. Dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la santificación progresiva que es durante toda nuestra vida, día a día. También está la tercera etapa, que es la santificación final o perfecta. Esa dice ahí en Judas 24,
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta santificación final se va a llevar a cabo cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando ya estemos en ausencia total del pecado, cuando ya nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sean perfectos. Ya no vamos a tener relación con el pecado porque ya vamos a estar delante del Señor, y ahí se le llama la santificación perfecta. Dice en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí vemos pues las tres etapas de posición, progresiva y final. Porque Dios quiere que en su venida estemos irreprensibles, completamente santificados, como dice aquí el versículo 23. Dice al final del versículo 23, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la santificación debe abarcar todo nuestro ser, gracias a que tenemos a nuestro Dios, que es un Dios de paz. Y luego dice aquí, Dios quiere poder santificar el espíritu. El espíritu es algo inmaterial, es la parte inmaterial. El espíritu hace que nos podamos comunicar con Dios. Los animales no tienen espíritu, no tienen la capacidad como nosotros de comunicarnos con Dios. Entonces el Señor empieza ahí, empieza primeramente en nuestro espíritu, empieza a trabajar. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu, empieza a obrar en nuestro espíritu, y el espíritu influye sobre el alma, y el alma, nuestra alma, influye sobre nuestro cuerpo, de tal manera que estas tres partes que nos componemos están ligadas íntimamente y no las podemos separar. Si el espíritu es afectado, el alma es afectado, el cuerpo es afectado. Si el cuerpo es afectado, el alma es afectada, el espíritu es afectado. Todo está relacionado. Dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto, pero vino el Señor en el momento de la conversión, vino, tocó nuestro espíritu, vivificó nuestro espíritu, le dio vida a nuestro espíritu, y ahí nuestro espíritu fue sanado por Dios. Ya nuestro espíritu, y ahora sí, nuestra comunión con Dios puede ser ahora sí más plena. Antes podíamos comunicarnos con Dios, por supuesto, antes de la conversión, y Dios nos escuchaba, porque Dios es misericordioso, pero no teníamos ese compañerismo con el Señor, porque nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino la Trinidad en nosotros, vino Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu revivió, nuestro espíritu resucitó. Dice en el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, tú me has redimido. Nuestro espíritu fue redimido. Dios pagó un precio. La palabra redimir viene de un pago, viene de pagar un precio. Y cuando se pagó ese precio, nuestro espíritu revivió. Dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo. ¿Sí? Fuimos justificados y nuestro espíritu vive.
ya no estamos muertos. Dios nos dio vida. La vida de Jesús está en nosotros y nuestro espíritu vive. Vivimos. Gracias a Dios por el Señor. Gracias a Él. Hay otra parte importante que es el alma. Hay mucho que hablar del espíritu, pero ahí le vamos a dejar. Vamos a continuar con el alma. El alma necesita ser santificada. El alma es la parte inmaterial del hombre, donde están las emociones, el intelecto y la voluntad. El alma es nuestro ser en sí, lo que somos. Nos da conciencia de que quiénes somos nosotros, quiénes son las personas. Mientras que el espíritu nos da conciencia de Dios, nos ayuda a comunicarnos con Dios, el alma es nuestro ser, es la esencia, lo que somos nosotros. El Salmo 49:8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es el 8. Bueno, el 7 también. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. El alma. El alma para Dios es muy valiosa. Somos valiosos para el Señor. Ni el dinero, ni ningún hombre puede salvar a otro, puede pagar el precio, puede redimirlo. No, nadie puede salvarse a sí mismo. El que nos salva es el Señor. El Señor nos salva. Muchos confían en la religión. Mi religión me va a salvar. O aquel hombre me va a salvar. No, el único que nos puede salvar es Dios. Es a través de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Dice en Hechos 20:28. Él ganó, la última parte, Él ganó por su propia sangre. Nos redimió con su sangre preciosa. Entonces debemos darle el control de nuestra vida al Señor para que Él nos santifique. Y el alma vimos que se compone de tres áreas: las emociones, el intelecto y la voluntad. Las emociones se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Las emociones, yo les he hablado últimamente de las emociones y quiero seguir hablando de esto. El Señor mostró emociones. El Señor sintió tristeza, sintió enojo, sintió alegría. ¿Se acuerdan cuando estuvo llorando por Jerusalén? Estuvo allá a la orilla. Sintió mucha tristeza el Señor. También el Señor sintió alegría. El gozo que Él tenía de rescatar a muchos, para llevarlos a la gloria. El Señor también mostró enojo allá con los cambistas cuando estaban haciendo negocios ahí en el templo, trampas, todo eso estaban haciendo. El Señor experimentó dolor, experimentó rechazo. Todas estas cosas en sí no son pecados. El problema es cuando nuestras emociones nos llevan a pecar, cuando el enojo nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer, la ira, el rencor, todo eso, la amargura, a contaminar. Ahí está el problema.
Cuando Adán pecó, cuando pecaron ellos, les dije ahorita, sus emociones se enfermaron. El hombre es un ser que tiene emociones enfermas. Porque las emociones nos controlan nuestra vida. Al Señor nunca lo controlaron. El Señor mostró enojo, pero no pecó. El Señor se deprimió, por supuesto que se deprimió. En el Salmo 102 nos habla de la depresión tan terrible que tenía el Señor. Pero esa depresión no lo llevó a tener amargura, no lo llevó a tener resentimiento, no lo llevó a pecar. ¿Se enojó con los cambistas? Sí se enojó el Señor. ¿Se molestó con los fariseos? Sí se molestó. Pero el Señor nunca pecó. Sus emociones estaban controladas al 100%, pero nosotros no. Y los cristianos no somos inmunes a eso. No somos inmunes a eso. Y muchas veces las emociones nos controlan. Y ahí por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. El alma necesita ser santificada. Nuestras emociones necesitan ser controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos. Dice el Salmo 103, 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Le dije ahorita, tenemos dolencias. En nuestra alma hay dolencias. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor nos rescató. Pero venimos arrastrando muchas cosas del pasado. Y ahí donde necesitamos ser sanados. Nuestra alma debe ser sanada. El Señor sana nuestras dolencias. Dice en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enfermedad y dolencias. ¿Qué dolencias tiene usted? ¿O qué dolencias tengo yo también? Dios quiere sanar nuestras dolencias. Hace poco les hablé de eso. Dios quiere sanar nuestras dolencias. Vayamos a Dios para que sane nuestras dolencias. No nos justifiquemos en nuestras dolencias. Es que me trataron mal, por eso soy así. Es que me hicieron eso, me estoy vengando. No podemos justificarnos. El Señor Jesús, sufrió mucho, tuvo muchas dolencias, pero Él no se vengó. Él no guardó resentimiento. Él no dio rienda suelta a su ira de forma descontrolada. Él tiene una ira santa, sus emociones santas, perfectas. Pero nosotros no, nosotros sí nos ganan las emociones, si pecamos en nuestras emociones, si le fallamos al Señor. Y Dios no quiere que eso pase. Otra parte del alma, de nuestra alma, es la parte intelectual. El área intelectual tiene que ver con los pensamientos. Pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto.
o bien por abstracciones de la imaginación. Pensamiento. Aquí Satanás afecta mucho también a los pensamientos, así como el área emocional afecta, también afecta el área de los pensamientos, poniendo pensamientos equivocados o pensamientos que afectan en contra de Dios, pone muchas veces pensamientos en contra de Dios y nos hace creer que somos nosotros, y muchas veces sí somos nosotros, pero muchos de los casos son del enemigo y tenemos que rechazarlos en el nombre del Señor. O vacilamos en los pensamientos, como decía Elías al pueblo, no vacilen, porque están en dos pensamientos. Dice, tomen la decisión, o es Jehová o es Baal, vacilando en pensamientos. Y no hay pensamiento que se oculte ante Dios. Dice en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay ningún pensamiento que se pueda esconder del Señor. Él conoce todo. Cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, las trampas que le hacían, Él decía que conocía a los hombres, conocía a todos los hombres. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar controlados por Dios. Cuando no lo están, pasan cosas terribles. La incredulidad, se cree la mentira, pero aquí no dice, lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Que los pensamientos estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, derribando argumentos. ¿Cuántas cosas, cuántos pensamientos vienen a nosotros que no nos hacen bien? Y ahí nos estamos recreando, ahí estamos pensando, y nos hacen daño. Y nuestra área intelectual tiene que ser sanada, tiene que ser controlada por Dios. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, ¿qué hay que hacer entonces? Pues sustituir esos pensamientos que no le agradan a Dios por pensamientos que sí le agradan a Él. Esto obviamente que no es algo fácil, por supuesto que no lo es, pero cuando le damos el control a Dios de nuestra vida, de nuestra área intelectual, y el Señor interviene sanando nuestros pensamientos, sanando nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuántos conceptos erróneos tenemos? Conceptos muy pobres de sí mismos, de que no valgo, es que no soy digno, es que esto, es que el otro, por experiencias pasadas del pasado, que nos dijeron, tú no sirves, tú no vales, tú no vas a salir adelante, y esos pensamientos están ahí, y moldean nuestra vida muchas veces. O pensamientos de grandeza, que en realidad son de pobreza, ocultando el sentimiento de inferioridad.
Dios no quiere eso. O pensamientos para hacer el mal, pensamientos para hacer cosas que no le agradan a Dios. Dios quiere que sustituyamos esos pensamientos por todo esto, lo justo, lo honesto, lo puro. Hay otra parte también del alma que es la voluntad. La voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa en forma consciente en el ser humano para realizar algo con una intención de un resultado. Por eso, cuando el Señor habla de arrepentimiento, para que sea un arrepentimiento verdadero, tiene que involucrar las tres áreas. El área de las emociones, del intelecto y la voluntad, porque muchos en su área intelectual dicen, sí, soy pecador, yo reconozco que soy pecador, pero ahí se queda nada más. Y el área emocional, el área donde uno siente el dolor de haber ofendido al Señor, pero si estas dos ahí se quedan nada más, se convierte en remordimiento, no en arrepentimiento. Entonces se tiene que dar la otra parte, la tercera porción, que es la voluntad. La voluntad es cuando se toma la decisión. Entonces esas tres áreas del alma están ligadas, no podemos separar una de la otra, están ligadas. Y cuando ya se decide uno, entonces hay ese arrepentimiento. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está, dice, nuestra voluntad, como era antes, hacíamos lo que nos daba la gana, así, pocas palabras. Pues ahora no debe ser así. Ahora nuestra voluntad tiene que sujetarse al Señor para hacer lo que Él quiere que hagamos. Ya no somos dueños de nosotros mismos, ya nosotros no podemos decidir qué es lo que vamos a hacer, sino que el que decide en nuestra vida debe ser el Señor. Nuestra voluntad pues debe ser sujeta a Dios, someternos a Dios. Ya ven que en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, pues también debe hacerse en la tierra, debe hacerse en nosotros. La voluntad tiene que ser sujetada. ¿Cuánta rebeldía muchas veces tenemos? Sí, sabemos, la Biblia dice que esto no lo haga. Lo sé. Ay, siento feo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer de todas maneras. A lo mejor no decimos así tan crudamente, o muchas veces sí lo hacemos, pero acá en nuestro interior no pasa nada. Claro que sí pasa. Claro que sí pasa porque no estamos obedeciendo al Señor y estamos en rebeldía. Si leemos el libro de Jeremías, los herí con viento solano y no os arrepentisteis. Les hice esto y no os arrepentisteis. Que está esa parte de nuestro ser que es la voluntad, no queremos que se sujete a Dios. Queremos vivir a nuestra manera y no a la manera del Señor. Cuando nuestros pensamientos son afectados, afecta las emociones y afecta la voluntad. Las tres áreas, una es afectada, las tres son afectadas. Si yo emocionalmente estoy afectado, en mi voluntad va a estar muy difícil obedecer.
Porque si mi emoción está enfermo, si estamos enfermos emocionalmente, va a ser muy difícil decidir. Y va a estar muy difícil pensar con cordura. Y si nuestro pensamiento está mal, va a estar difícil lo demás, va a perjudicar en toda nuestra alma. Por eso hemos de decirle, Señor, sana mi alma, sana mis pensamientos, sana mis emociones, sana mi voluntad, toma control de todo mi ser para que así yo pueda hacer tu voluntad, para que tú puedas intervenir en mi vida y puedas transformarme, para que tu vida fluya en mi alma, en todo mi ser, que no hay nada que pueda impedir que tú fluyas, para que yo pueda manifestar la vida de Jesús hacia el exterior, la vida del Señor. Entonces, démosle el control de nuestra alma al Señor. Y luego hay otra área, ya vimos el espíritu, el alma, ahora el cuerpo. El cuerpo es el organismo físico del hombre, ese es el cuerpo, todos sabemos. Nuestro cuerpo, cuando Adán y Eva pecaron, murieron. El espíritu murió al instante y el alma, al instante murieron, porque Adán tuvo miedo. Antes no tenía miedo, antes de desobedecer. Tuvo miedo, tuvo vergüenza, sintió culpa y se escondió. Su alma murió en ese momento, espiritualmente hablando, murió en el instante. Su cuerpo también murió en el instante, solamente que el cuerpo pues se fue deteriorando con los años. Se fue deteriorando y después murió Adán. Más de 900 años vivió Adán, pero murió. El cuerpo pues, dice en Romanos 8:11, y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios. Este cuerpo enfermizo, este cuerpo frágil, este cuerpo corruptible, se va a morir. Pero Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestro cuerpo se va a deteriorar. Pero cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a morir jamás, un alma que no va a morir jamás, un espíritu que jamás va a morir, porque el Señor nos va a perfeccionar, porque tenemos una promesa. En el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Le fallamos mucho al Señor. Mucho le fallamos. Pero Él permanece fiel. Y esa fidelidad, por esa fidelidad no hemos sido consumidos. Por esa misericordia, por ese amor no hemos sido consumidos. Y Él lo va a hacer. Él va a santificar por completo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y un día lo vamos a comprobar. Un día cuando estemos en la presencia del Señor vamos a decir, verdaderamente hemos sido transformados totalmente, completamente. Ahorita en este momento muchas imperfecciones, muchas fallas, pero descansemos en el Señor, que un día no será así. Un día destruirá la vieja naturaleza. Ya no tenemos que decir el día de mañana, Señor, perdóname porque pequé. Ya no, eso no.
ya no va a existir eso. Dice Filipenses 1:6, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que lo cito con frecuencia: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahí está la promesa. Ahí está. Así que podemos decir que como creyentes tenemos un final feliz. Si usted no es creyente, si usted ahorita tiene dudas, dice, bueno, ¿y dónde pasaré la eternidad? Es el momento de resolver esa duda. Porque mañana será tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy usted puede asegurarse de que su cuerpo y su alma y su espíritu van a estar perfectos allá con el Señor. Y la única manera es creer en el Evangelio. Crea en Jesucristo, que pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Créale a Él. Acéptele como su Salvador. Y pídale perdón de todo su corazón. Pídale perdón al Señor e invite a Jesús a su vida, a gobernarla, a ser su Señor, a controlar su vida. Y si usted lo hace, usted va a tener la promesa de que el día de mañana va a estar en la presencia del Señor en forma perfecta. De otra manera, usted pasará la eternidad sin Dios y sin consuelo y en un estado de vergüenza, de imperfección por toda la eternidad. Es su decisión. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, porque a pesar de tantas iniquidades que hemos hecho, que somos duros de cerviz, tú sigues permaneciendo fiel. Gracias por ese amor inalterable, por esa fidelidad. Y tú nos has prometido, Dios, que quitarás este cuerpo de vergüenza, este cuerpo corruptible. Nos vas a dar un cuerpo incorruptible en aquel día. Y un alma perfecta, emociones perfectas, pensamientos perfectos, una voluntad perfecta, un espíritu perfecto. Ahorita batallamos con muchas cosas, Señor. Tú lo sabes, pero el día de mañana, cuando estemos allá contigo, no será así, porque tú lo has prometido, y todo lo que tú prometes, lo cumples, Señor. Gracias, gracias por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.